Es tiempo de comenzar con otra de las conferencias, esta sobre plataforma de ciudades inteligentes. Y ustedes están acostumbrados a escucharnos hablar de plataformas de ciudades inteligentes, pero especialmente lo relacionamos con esto de la gestión de la movilidad. Pero lo cierto es que es una herramienta mucho más potente y que tiene muchos usos para gestionar de forma eficiente otras áreas. Por ejemplo, transporte público, residuos, saneamiento, asuntos ambientales y muchos más. Quienes estuvieron en la jornada de ayer pudieron descubrir algunos ejemplos a través de las conferencias de algunos de los compañeros. En el día de hoy, la idea es profundizar en todas las posibilidades futuras que nos brinda hoy esta plataforma. Y para eso contamos con 4 especialistas que les voy a ir nombrando y pedirles que suban al estrado. En primer lugar, Miguel Barone, ingeniero en computación con posgrado, diploma en computación de la Facultad de Ingeniería. Trabaja en la Intendencia desde el 2000 y actualmente es director de la unidad Plataforma Ciudades Inteligentes. Bienvenido, Miguel. En segundo lugar, Juan Pablo González, egresado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la República con perfil Telecomunicaciones. Docente e investigador en el Departamento de Radiofrecuencia del Instituto de Ingeniería Eléctrica de esa universidad y doctorado en curso en el área de sistemas inalámbricos. Cofundador de la empresa de tecnología Numeral, incubada por ANI. Desde 2016 se desempeña como especialista en Internet de las Cosas y analíticas de Big Data en Ciemsa. En tercer lugar, Santiago Atela, ingeniero en computación de Sofis, una compañía de software especializada en el desarrollo de aplicaciones de gobierno digital e inclusión tecnológica. Y en cuarto lugar, Pablo Navas, líder técnico de la plataforma de Internet de las Cosas de Antel. Les pido un fuerte aplauso para estos 4 especialistas y me siento junto a ustedes a disfrutar y a aprender. Hola, hola. Buenos días, me llamo Santiago Atela y en los siguientes 10 minutos vamos a exponer un acercamiento, una arquitectura que nos va a permitir elaborar aplicaciones en particular para ciudades inteligentes. Las arquitecturas que utilizamos actualmente, clásicas para elaboración de software, son parecidas a la que vemos en la siguiente diapositiva. Si empezamos con la arquitectura que está más a la izquierda, vemos la típica aplicación monolítica, con una arquitectura monolítica, separadas en capas, en la cual tenemos la capa de acceso a datos, la capa de negocios y la capa web. En general, este tipo de aplicaciones son fáciles de codificar, no tienen ninguna complejidad arquitectónica, son fáciles de testear y también son fáciles de deployar. En general tenemos un binario que lo deployamos en un application server. Un segundo tipo de arquitectura que podemos utilizar son las arquitecturas SOA orientadas a servicio. Estas arquitecturas lo que hacemos es dividir la aplicación en servicios o utilizar servicios de aplicaciones ya existentes. El enfoque de una arquitectura SOA en general es compartir lo más que se pueda. Entonces, si bien en su manifiesto no lo indica, en la mayoría de las implementaciones de una arquitectura SOA vamos a contar con un ICB, que es el que nos va a permitir la comunicación de estos servicios. Y cuando tenemos que implementar alguna funcionalidad del negocio, lo que terminamos haciendo es orquestando estos servicios, por ejemplo, con un BPEL. Cuando cualquiera de estas 2 aplicaciones que estamos con estas arquitecturas las tenemos que de alguna forma hacer que soporten miles de usuarios, lo que hacemos es generar un clúster. Bueno, con estas arquitecturas tenemos las siguientes cuestiones. ¿Cómo podemos asignar hardware específico a una funcionalidad de negocio específica? En la arquitectura monolítica en capas, ¿qué pasa si queremos incorporar en alguna de las capas alguna tecnología nueva? Porque esa tecnología nueva nos soluciona de mejor manera alguna funcionalidad de mi negocio. También, si estamos en una arquitectura SOA, ¿qué pasa si falla el ICB? ¿No estoy generando ahí un nuevo cuello de botella? Es así que surge, ya hace unos años, un nuevo concepto de arquitectura, que es la arquitectura basada en microservicios, o MCA, como la vamos a llamar de aquí en adelante. Esta arquitectura la podemos ver como una extensión, una evolución de la arquitectura SOA, pero con un enfoque distinto. En SOA dijimos de compartir lo más que podamos. En esta arquitectura vamos a diseñar las aplicaciones de forma tal de compartir lo menos posible. Entonces, en MCA lo que vamos a hacer es tomar la aplicación,
la vamos a dividir en componentes o servicios pequeños, y estos componentes y servicios pequeños van a estar asociados en general a una funcionalidad de mi negocio. Cuando decimos que estos componentes o servicios que dividí mi aplicación son pequeños, no estamos diciendo que van a tener unas pocas líneas de código, que van a ser chicos en su tamaño. Lo que estamos diciendo es que van a estar asociados a una funcionalidad del negocio y que queremos que haga una cosa y que la haga bien. Si vemos la figura de la izquierda, podemos ver que tenemos una aplicación, la cual tenemos una aplicación web monolítica y tenemos cada uno de estos componentes o servicios en la cual dividimos mi aplicación. Lo que vamos a buscar por el enfoque de esta arquitectura es que cada uno de estos componentes sea lo más independiente, autónomo y autocontenido posible. ¿Qué queremos decir con esto? Cada uno va a poder definir su tecnología que va a utilizar, cada uno va a definir su mecanismo de cómo va a almacenar los datos, cada uno va a exponer una API para que pueda ser llamado por los demás servicios y generalmente cada uno de esos componentes va a tener un equipo que es el que lo mantenga y lo evolucione. Lo que estamos buscando es el bajo acoplamiento y la alta cohesión, pero si vemos en la imagen de la izquierda, vemos que en verdad tenemos una división en componentes que tenemos muchas dependencias. Esto nos da una pista que hicimos una división demasiado fina en la aplicación. En general eso no lo queremos y lo que vamos a buscar es algo más parecido a lo que tenemos en la figura de la derecha, en el cual ya tenemos servicios más independientes, cada uno de los servicios tiene su motor de base de datos, almacena su información en su base de datos, expone una API para los clientes. Según el dominio de la aplicación, puede ser muy difícil conseguir esta independencia absoluta. Cuando necesitamos algún tipo de dependencia de estos servicios, lo que vamos a utilizar son mecanismos ligeros, como por ejemplo JSON, intercambio de mensajes JSON, o vamos a incorporar un sistema de cola de mensajes para una comunicación async, por ejemplo, implementándolo con Apache Kafka. Fíjense en la figura que también tenemos un elemento más que es el API Gateway. El API Gateway lo que busca es ordenar cómo los clientes, mi dispositivo IoT, mi aplicación móvil, mi aplicación web, accede a mis funcionalidades que cada uno de estos servicios está exponiendo por medio de una API. Podemos tener un solo API Gateway o podemos tener muchos API Gateway. Tampoco queremos que el API Gateway sea un nuevo cuello de botella. Si hacemos el zoom, en cada uno de estos servicios, en cada uno de estos componentes que divide mi aplicación, lo que vamos a tener es el código fuente, el binario de mi servicio, que va a estar en un application server, porque va a tener que exponer una API, va a tener que acceder a una base de datos, persistencia, etc. Y en general va a utilizar alguna tecnología de contenedores, como por ejemplo Docker. Entonces aquí tenemos un nuevo paradigma de cómo vamos a deployar esta aplicación en el application server. En lo convencional, lo que nosotros hacemos es este componente, este binario, que yo dividí mi aplicación, que da una funcionalidad de negocio, la iba a estar desplegando en un application server como Websphere, Wi-Fi, etc. Con este tipo de arquitectura lo que voy a hacer es a mi binario, que es mi componente, le voy a estar incorporando las secciones del application server que necesita. Quizás haya algún servicio que necesite persistencia, quizás haya algún servicio que no, entonces es lo que le voy a ir incorporando. De esa forma obtengo que mi binario sea autocontenido. Voy a ejecutar ese componente, que es una funcionalidad de mi negocio, con un comando java-jar si estoy en Java, por ejemplo. Bien, entonces tenemos una aplicación que la dividimos en componentes. Cada uno de estos componentes tienen que ser independientes y están alineados en general a una funcionalidad de mi negocio. Y dijimos que iban a estar en Docker, que iban a estar en contenedores. Si ya estamos en una aplicación de complejidad media o alta, lo que nos va a pasar es que vamos a tener muchos de estos componentes, porque vamos a dividir la aplicación en varios componentes. Y a la misma vez vamos a tener muchas instancias de estos componentes, muchas instancias de estos Docker. Necesitamos entonces incorporar un nuevo elemento que nos ayude a gestionar estos Dockers.
Ahí es donde podemos utilizar las plataformas como servicios, los PaaS, como por ejemplo OpenShift. Entonces, imaginen que estamos diseñando una aplicación para la gestión de la basura, en la cual la dividimos en dos componentes. Tenemos un componente que es el que escucha los mensajes de los dispositivos IoT que vamos a tener en el contenedor de la basura, y un componente que es el que le da algún aviso a los choferes de los camiones. Ahora supongan que el dispositivo IoT que tenemos en el contenedor de la basura está implementado de tal forma que va a comunicar una vez al día la información del llenado de ese contenedor, qué tan lleno o vacío está. Con esta arquitectura y utilizando un PaaS, lo que yo voy a poder hacer es asignar el hardware necesario para soportar en esa hora que sé que mis dispositivos están comunicando la información del llenado. Por lo tanto, empiezo a balancear el hardware disponibles y las instancias de mis componentes por funcionalidad de negocio. Además, y todo esto de forma automática, no lo necesito por qué hacer manual, yo lo puedo dejar automatizado, que sé que tal hora, del componente que atiende los mensajes de IoT del llenado, necesito que hayan 10 instancias paralelas en alta disponibilidad. Pero luego a las 11, de 10 bajo a que solo hayan 2 instancias. Además, con un PaaS tengo algunas funcionalidades más. Puedo empezar a incorporar técnica de DevOps, puedo también a escalado automático, puedo empezar a configurar cuestiones del estilo, si este componente está usando mucha memoria o mucha CPU, que automáticamente empiece a generar más instancias. Hasta ahora, en todas las figuras hablamos que la aplicación web seguía siendo algo monolítico y lo que hacíamos es dividíamos la capa de negocio, la lógica en estos componentes. El mismo caso lo podemos llevar a la capa web. Podemos aplicar el mismo enfoque, la misma arquitectura a la capa web. Permítanme compartir con ustedes el caso de una aplicación que estamos ahora en Sofis haciendo, la cual es un sistema de gestión escolar, en el cual una de las páginas que teníamos que hacer implicaba tener la autogestión de los docentes, la información de los alumnos para el pasaje de lista, quién vino y quién no, y además le teníamos que desplegar al docente noticias. Lo que hicimos fue dividir esta página utilizando técnicas de composición de UI en componentes independientes. Entonces, fíjense la figura final, en la cual lo que me puede terminar pasando es que el componente de noticias no está disponible, no pudo cargar, el de autogestión del docente sí, y el de pasaje de lista también. Quizás el componente de noticias falló y me tiró la application server donde está ejecutando. Se comió la memoria, tuvo un pico de CPU, etc. Pero no me interfirió con mis dos funcionalidades adicionales. Entonces, con esta arquitectura, lo que yo empiezo a conseguir es una mayor fiabilidad. Como último, y para finalizar, les quería compartir en mi experiencia cuáles son los desafíos más importantes en esta tecnología cuando utilizamos esta arquitectura. El versionado. En una aplicación monolítica o una aplicación SOA es bastante fácil versionar mi aplicación. Es un binario, es un BPEL en la versión 2.0. Aquí, imagínense que la aplicación está compuesta por varios componentes independientes que cada uno evoluciona de forma independiente. Entonces, ¿cuál es la versión de mi aplicación? Ahí se pueden usar algunas técnicas de versionado semántico para solucionarlo. Son muy difíciles de testear y debuguear. Tengo la dificultad del contexto delimitado, porque uno de los desafíos más importantes en esta tecnología es cómo divido mi aplicación en estos componentes independientes. Aquí puedo aplicar algunas técnicas de diseño guiado por dominio, en el cual a cada uno de estos componentes le asigno un contexto delimitado, es decir, una lógica limitada. Cada uno de estos componentes, además, tiene su base de datos, dijimos, porque para conseguir la independencia tenemos que conseguir que almacene su información en su base de datos para no depender del de al lado. Hay que evitar el commit en dos fases en este tipo de arquitectura. Entonces tenemos todos los inconvenientes de una base de datos particionado. Autenticación, cómo vamos pasando la autenticación de servicio a servicio. Y por último, la auditoría, cómo dejamos el camino de miga de la ejecución de cada una de las funcionalidades. Bueno, eso es todo. Muy amables por su atención.
Micrófono, estemos atentos. Muchas gracias, Santiago. Antes de continuar con la próxima conferencia, le vamos a agradecer a dos panelistas que no nombramos porque no teníamos claro si llegaban en hora o no, así que le pedimos que suban a José Yabar, analista de sistemas de UDELAR, y Cristian Vera, licenciado en informática de la Universidad de la Empresa. Los aplaudimos y les agradecemos a ellos y en su nombre a todos los panelistas. Ustedes vieron los currículums que yo leo de cada uno de ellos y les aseguro que es muy poquitito lo que elegimos para compartir con ustedes. Y todos hacen un esfuerzo impresionante para vivir estas 3 jornadas de aprendizaje junto a todos nosotros. Así que los dejamos ahora nuevamente con ellos. Hola, hola. Funciona. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar en un espacio acerca de la plataforma de ciudad inteligente de Montevideo, que es sobre lo que estamos trabajando. Nosotros 3 estamos en la unidad de plataforma y vamos a contarles, o intentar contarles, conceptos acerca de lo que estamos haciendo y algunas aplicaciones prácticas. Una de ellas es muy visible, que es la del video wall. A los que no fueron están invitados a mirarla. Así que bueno, arranquemos porque, como dicen en la tele, el tiempo es tirano. Eso que ven ahí es la plataforma Fireware en la cual nos estamos apoyando. Básicamente la idea no es aburrir demasiado con las cosas muy técnicas, pero tiene unas características especiales, interesantes esta plataforma, por la cual nos terminamos decidiendo por ella. Básicamente open source, con APIs estándar, el API se llama NGCI. Tiene modelos de datos definidos para las entidades que se cargan en la plataforma y es una plataforma de tercera generación, o sea, siguiendo la charla de Sofis, teníamos una primera generación en los mainframes, una segunda generación en los clientes servidores y esta tercera generación cloud con plataformas de este tipo, donde tenemos una frontera sur, donde está la capa IoT, digamos. Ahí hay agentes que convierten la información de sensores en datos integrables a la plataforma. Luego hay componentes centrales, como el broker de contexto, donde se guarda la información, el estatus actual de las entidades que están dentro de la plataforma. Tenemos otros componentes como el STH, vamos generando nuestra propia jerga, el Short Term Historic Data, o sea, información histórica pero de corto alcance. Por supuesto, el Big Data, componentes de manejo de eventos complejos, etc. Hay de todo. Y todos estos componentes funcionan con mecanismos publish-subscribe. O sea, evitamos el famoso tema del pooling, ¿no? O sea, estar preguntando, che, hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo. No, cuando hay algo nuevo me informan a mí. Bien, ahora, la plataforma de ciudad inteligente es una herramienta y como toda herramienta desde un martillo, hay que ver cómo lo usamos, para qué lo queremos y cómo lo vamos a usar. Desde ese punto de vista, el objetivo es llegar a un gobierno inteligente, o gobierno 2.0, como se le puede escuchar por ahí. Y ahí ponemos unos 5 puntos gruesos, importantes, en los cuales estamos trabajando sobre esta plataforma con ese objetivo. Uno de ellos, el primero, obviamente es un tema de escala. Con el advenimiento de los dispositivos móviles, el IoT, el Big Data, etc., todo escaló muchísimo más y exponencialmente en el tiempo. Entonces, tener una plataforma que soporte todas esas nuevas funcionalidades. La velocidad de los cambios. Este tipo de plataformas también nos habilita a poder generar servicios más rápidamente y que funcionen adecuadamente. Podemos escalar horizontal, vertical, etc. Yo personalmente hace varios años que solo escalo horizontalmente. Pero bueno, me dijo Castro, que es un compañero nuestro que estudia medicina, que ya verticalmente no va más. Así que voy a tener que entrar por cortar la ingestión de datos. Después, otros puntos que no son estrictamente técnicos, como el de ciudadanía, participación, co-creación, generar ámbitos de co-creación.
Por ejemplo, el Montevideo Decide es un ejemplo de ellos. Y el punto clave de innovación. Gobernanza. O sea, sobre todo esto, tener una capa que vea a todas las unidades funcionales como una cosa sola. El famoso hecho de romper los hilos. No los hilos, los silos. Interoperabilidad, otra palabrita muy importante en todas estas cosas, ya sea internamente o hacia otras plataformas. Hablando un poquito de cada uno de esos puntos, rápidamente, bueno, para el tema de la escala y la velocidad de los cambios, obviamente nos estamos apoyando en la plataforma Fiewer, pero le estamos dando una visión de todo lo que estamos haciendo sobre esa plataforma está basado en arquitecturas de microservicios, como ya comentó muy bien el compañero. Tenemos una capa de virtualización de hardware en VMware y todo el software, todos los servicios se están armando sobre contenedores Docker. Todo eso en el sabor Java, digamos, JavaScript. Podríamos haber usado la versión Java de los microservicios, pero nos decidimos por la versión JavaScript. Estamos usando Node.js y JSON como formato de intercambio de datos. Y estamos dando el paso con la herramienta OpenShift a ponerle más control a todo eso, yendo hacia el PaaS. Bien, el aspecto de ciudadanía, bueno, el rey en todo esto es el tema de datos abiertos. O sea, sí, más y mejores datos abiertos, sí. Pero hay un jugador nuevo, entre comillas, en todo esto, que es el tema de servicios abiertos. Los datos abiertos apuntan mucho a, bueno, me descargo una gran cantidad de información histórica, por ejemplo, etcétera, pero los servicios abiertos apuntan más a una comunicación máquina a máquina. El poder tener información, digamos, por ejemplo, de tiempo real, en forma muy simple. Por decir algo, de repente un comercio, integrarse con servicios de la Intendencia y poder poner, bueno, los buses de transporte público que llegan a mi negocio son estos y en este momento están en tal lado y demoran tanto para llegar. Y, bueno, a lo que aspiramos es a llegar a una MVD API, o sea, un API de servicios de la ciudad. Y bueno, el tema gobernanza, ya algo les fui adelantando. La idea, bueno, es gestionar Montevideo de forma transversal. O sea, las unidades funcionales siguen existiendo, obviamente, pero aquí nos aparecen un montón de preguntas sobre, bueno, cómo vamos incorporando verticales a esta plataforma. Y una de las cosas que primero fuimos definiendo es el hecho de que es como en el caso del fútbol, el árbitro cuando mejor anda es cuando no se nota. Entonces la plataforma tiene que ser lo más transparente posible y que la gestión de cada vertical no sea afectada por el uso de la plataforma. En este sentido, lo que estamos trabajando es tener dos flujos de datos, uno hacia el sistema de gestión y uno paralelo hacia la plataforma. Bueno, integración de info de gestión, eso es otro desafío porque estamos hablando de mundos muy distintos y generalmente lo que terminamos haciendo es con procesos ETL cargar información de las bases de datos relacionales hacia las bases de datos de la plataforma. La visualización de la información, otro tema que también le buscamos bastante la vuelta, y bueno, se terminó implementando un componente genérico sobre la plataforma, gracias a sus APIs abiertas y demás. El resultado lo están viendo en el video wall. Y también hemos trabajado aplicaciones sobre la plataforma, ya sea de apoyo a la gestión, o digamos aplicaciones que son más cerquita de la gestión, como por ejemplo el tema de las casillas de las playas, donde se ve el estado de las casillas y demás. Como también hemos hecho herramientas internas para otros compañeros que trabajan en Ciudad Inteligente para poder ver la situación de ciertos datos, etc. Todo esto los compañeros lo van a explicar más finamente a posterior. Y el último punto interesante que planteamos era la interoperabilidad.
Eso es algo que hay que poner mucho foco. En la parte interna, digamos, está todo medio resuelto por FiWare, ¿no? Es seguir el caminito. O sea, REST, el estándar NGCI de servicios, modelos de datos definidos, está todo bien. Pero si empezamos a hablar de, bueno, mi plataforma tiene que dialogar con la plataforma de él. Bueno, obviamente, si es la misma, es como que sea el caso interno, ¿no? Ahora, si no, el concepto ahí empieza a aparecer lo que es la federación de plataformas, ¿tá? Y ahí es muy importante empezar a hablar más a nivel semántico, porque qué significa para vos esto, qué significa para vos esto otro, etcétera, ¿no? En ese sentido, FiWare ya está trabajando en lo que se llama JSON LD, ¿ah? De Linked Data, ¿ah? Sobre ese nuevo formato JSON que está incorporando FiWare, se puede trabajar ontologías, ¿ah? Y bueno, aplicar lógicas de primer orden y demás. Todo eso será lo que empezaremos a trabajar el día que empecemos a interactuar entre plataformas, ¿ah? Bien, lo mío por aquí lo dejo. Hola. La anterior presentación, la misma que ven. La misma que Miguel. Hola, bueno, yo voy a hacer una charla un poco no tan técnica, pero es para subrayar un punto sobre las cosas que estamos haciendo sobre FiWare. Recién Miguel nos estaba comentando todo cómo es la infraestructura de FiWare, lo poderoso, lo resiliente que es. Entonces, un poco el desafío que se nos plantea ahora es, bueno, ¿qué hacemos sobre esta plataforma? O sea, cada día estamos integrando nuevos sensores, nuevas fuentes de datos. Nosotros tendremos en un futuro luminarias, tenemos cámaras de video, tenemos la información de los buses y de los camiones de basura y muchas cosas más. El desafío ahora es ver qué hacemos con estos datos en tiempo real. O sea, tenemos una dimensión en donde nosotros podemos analizar estos históricos, ver qué es lo que está pasando en Montevideo como ciudad y un poco planificar lo que queremos hacer a futuro. O sea, por ejemplo, la gente de análisis de datos se encarga de manejar esa información y ver propuestas a futuro. Pero también hay una dimensión que está más relacionada con el tiempo real, con el ser reactivo a lo que está pasando en Montevideo en este momento. Se habla mucho de Montevideo resiliente, y la resiliencia es una cualidad que está muy vinculada a lo que es la capacidad de reacción, ¿tá? Entonces, lo que nos podría estar pasando con tantos sensores también es que podríamos estar obnubilados de tanta información que nos llega. Entonces, se hace muy importante poder distinguir en tiempo real cuál es la información relevante de la que se puede fluir. Y además también tener el contexto de toda la información para ver realmente cómo actuar. Hay una analogía que es interesante, que es pensar a la ciudad como si fuese un ser vivo, ¿no? Y como un cuerpo humano. Entonces, si seguimos esa analogía, la plataforma FiWare sería como nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo. Y nosotros poco a poco le vamos integrando sensores para tener entrada de datos. Lo importante aquí es que la información abstracta de un solo sensor quizá no nos diga mucha cosa. Por ejemplo, nosotros podemos estar en una habitación de un hotel y sentir que la puerta está caliente y eso no representa ninguna situación peligrosa. Pero ahora si sentimos que la puerta está caliente, vemos que hay humo y empezamos a toser, entonces toda esa información junta nos da la pauta de que tenemos que reaccionar de alguna manera, ¿tá? Entonces, para nosotros poder reaccionar de una manera correcta y con rapidez y en tiempo real, nosotros tenemos que visualizar de una manera correcta toda la información que tenemos, ¿tá? Por eso es que
un punto importante para desarrollar sobre la plataforma de firmware es visualizar el Internet de las cosas. Ver toda la información de una manera coherente que nos permita reaccionar de forma rápida. Entonces, para visualizar el Internet de las cosas, los elementos que tenemos que nos permiten un análisis muy rápido serían los mapas, en donde además de la información cruda podemos ver realmente en dónde están pasando las cosas, si esto está pasando cerca de algún otro evento que también provee información importante. Después los gráficos interactivos que nos permiten dar como el pulso de lo que está pasando en este momento. Y los tableros o dashboard, que son conceptos heredados de las fábricas, en donde nosotros tenemos un panel gigante con luces y botones y medidores que nos dicen qué es lo que está pasando en este momento. Un poco para traer a lo que estamos haciendo, el concepto de visualizar el Internet de las cosas, es que hicimos una iniciativa, la primera iniciativa, que es el del video wall que está expuesto aquí junto a la sala, en donde nosotros podemos ver como el pulso de la ciudad en este momento. Ahí tenemos la información de las videocámaras, tenemos información histórica y tenemos diferentes vistas sobre lo que está pasando en Montevideo en este momento. Tenemos información de los camiones recolectores de basura, de los buses, los sensores de aire y muchas cosas más que se van a ir agregando en este momento. Yendo al aspecto técnico, ¿qué es lo que usamos para crear estas visualizaciones? Bueno, estamos haciendo las visualizaciones con clientes JavaScript, nos apoyamos en HTML5 y en Bootstrap para permitir que todas estas visualizaciones sean responsivas y se puedan ver desde un celular o desde una pantalla gigante como la que está aquí al lado. Después tenemos la biblioteca Leaflet, que es la que nos permite visualizar en un mapa la información que tenemos, y usamos también aquí los servicios del servidor de mapas de la Intendencia. Y después también la biblioteca D3, que es la que está especializada en realizar gráficos. Del lado del servidor, en realidad todo se apoya un poco en lo que ya comentaban los compañeros de crear servicios Docker, en Node.js, en donde nosotros tenemos los componentes del visualizador, que tiene 4 elementos, que serían los mapas, los gráficos, las propiedades y una cosa que vamos a ver en un futuro, que son los eventos. ¿Tá? Todo esto manejado por un controlador de presentación. Entonces, lo que quería subrayar en mi presentación es la importancia de visualizar los datos en tiempo real y de visualizar el Internet de las cosas. Además de este tipo de aplicaciones, ahora mi compañero les va a hablar de otro tipo de aplicaciones que estamos creando sobre la plataforma firmware. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a hablar un poco de las app sobre PCI. Para ponerlo un poco, esto ya han hablado mis compañeros anteriormente, pero la idea es que en un primer nivel tenemos todos los sensores, sea radiómetro, nivel del agua y todos los fluidiómetros y todos los demás. Y en un segundo nivel tenemos el firmware de Orion y el STH, ¿no? Estos sensores, en el firmware de Orion queda en lo que es en tiempo real la última información de cada uno de los sensores y estos sensores le mandan al firmware o hay algunos que, como van a explicar después, directamente guardan mucha información y enviada históricamente y lo manda directo al STH. Y en una capa más arriba tenemos lo que son las app, que en este mismo nivel están las diferentes vistas que tenemos en el video wall o que venían, que mostró anteriormente José, que bueno, están en este mismo nivel. A esta vista llegamos a través de REST con JSON. Y bueno, yo lo que le voy a mostrar es un poco otras apps que, por ejemplo, estos sensores hay que mantenerlos, ¿no? Ya sea como un poco como le decía José, que el cuerpo humano, que pueden ser los sentidos, bueno, como vamos al médico a hacer un chequeo, acá también estos diferentes sensores hay que chequearlo, a ver si están llegando bien, si está guardando bien la información. Para eso los compañeros de IoT son los que se encargan de mantener este chequeo, ¿no? Que ya han hablado algo de ello en las reuniones, en las charlas que hubo ayer. Y bueno, acá tenemos esta vista,
que es sobre sonómetros. Lo que hace es va hacia el STH y a través de un rango de fechas que le ponemos y eligiendo el sonómetro que queremos, de todos los que tenemos, lo que hace es extraer una tabla marcando las fechas y los diferentes atributos de dicho sensor con los valores que tienen almacenados, ¿no? Otros que utilizan es el IoT-Admin, que lo que hace es, este es un poco más genérico, no solo para el tema de los sonómetros, sino para todos los sensores en general. Y ahí podemos ver que en una primera, en la parte de arriba, podemos elegir, tenemos dos entornos, tanto de producción como de desarrollo, donde hay sensores que ya están prontos y están en producción y otros que todavía se están probando y están más en desarrollo. En esto nosotros elegimos según el entorno que quieramos y nos aparecen todos los sensores que hay en él, ¿no? Y ahí después elegimos cuáles sensores queremos y tenemos lo que hay abajo son dos límites de alerta. ¿Qué es esto? Porque según el sensor que tenemos, no todos mandan al Orión al mismo tiempo. O sea, hay sensores que mandan en un minuto te mandan 10 veces, como hay sensores que en 2 horas te mandan una sola información. Entonces, por eso los compañeros digitan manualmente estos rangos, que ahí dice, por ejemplo, menor de 60, que es la primera, aparecen en verde, entre 60 y 120 en amarillo, más de 120 en rojo. Estos son los rangos del tiempo que demoran estos sensores en enviar hacia el Orión, ¿no? Y abajo podemos ver esta tabla que muestra los diferentes sensores con la información y sobre la derecha el tiempo que está demorando, ¿no? Después está más o menos la misma vista que anterior, lo único que ahora cambió y solo ponemos no ya los que están en producción, sino los que están en desarrollo. Y después, por último, tenemos esta otra vista que ya no es en tiempo real, sino que es el histórico de todos los sensores que tenemos, para poder consultar esa información de dónde está en el STH, ¿no? Entonces, ahí en lo primero, más o menos siguiendo con la misma que venía mostrando en el anterior, tenemos el entorno que queremos, el tipo de sensor que pasa a ser una entidad, el tipo de entidad y de ese tipo, por ejemplo, calidad del aire, cuál de ellos es lo que queremos, cuál de estos sensores. Y ahí aparecen todos los atributos que tiene, que no siempre no todos están guardados en STH, porque depende de cada uno la información se guarda. Pero como cada vez tenemos más sensores, incluso ahora, como venían hablando, se van a agregar los de luminaria, así se van a seguir agregando, no tienen por qué acordarse de todos los atributos de cada uno. Entonces, al seleccionar todos los atributos, empieza a buscar de los que hay de esos atributos, cuáles están guardados en el STH para dicho sensor, ¿no? Y ahí aparece una tabla abajo que muestra los atributos, las fechas. También podemos delimitar la cantidad de filas de búsqueda. Esto por más o menos lo mismo que veníamos explicando, que según hay sensores que en una hora te pueden mandar muchísima información, o sea, muchas filas, y hay otros que no, que en una hora te manda una sola. Entonces, poder limitar cuánto es lo que yo quiero buscar, ¿no? Y a pedido, pues los compañeros necesitaban así, también poder exportarlo a CSV, esto bajarlo hacia una planilla de cálculo con toda esta información, que también se podía hacer en las vistas anteriores cuando es en tiempo real. La idea de mostrar esta otra forma de visualización es que, como podemos ver acá, es más un form más clásico, pero siempre utilizando sobre la plataforma, de ciudad inteligente, ¿no? Ya no con la misma vista de mapas y eso como veníamos viendo en el video igual, sino un estilo más form clásico como este, ¿no? Y bueno, ahora le paso a Juan Pablo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación de poder participar en este evento. Gracias al público por estar presente también.
Nosotros en CIEMSA hace más de 20 años que estamos trabajando en temas que hoy en día se vinculan a ciudades inteligentes, en particular transporte inteligente, con el Centro de Gestión de Movilidad, agua y saneamiento, limpieza. Y bueno, también tuvimos el enorme desafío y la oportunidad de implementar esta plataforma Figuar que explicó muy bien Miguel, y desarrollar los primeros casos de uso, tanto en lo que son analíticas de Big Data, del sistema de transporte metropolitano, que vamos a hablar más tarde, y en casos de Internet de las Cosas. Para contarles un poco lo que les voy a hablar hoy es algunos proyectos en particular de Internet de las Cosas que estuvimos desarrollando en estos últimos años, y cómo estos sensores de los que estuvimos hablando luego se mapean realmente en la plataforma como entidades virtuales, ¿no? Hay un camino ahí que recorrer que es bastante complejo, que es ir desde el sensor del dispositivo físico a integrar a la plataforma todos estos datos, y les voy a mostrar un poco, basados en esta experiencia que tenemos, cómo se implementa un agente IoT, sin ser demasiado profundo en lo técnico, pero sin dejar algunos de estos temas que son importantes de lado. Los proyectos en los que hemos estado trabajando últimamente, que están incluso públicos, algunos de ellos, es el Observatorio de Playas, donde uno puede consultar el índice de radiación ultravioleta en tiempo real gracias a la conexión de un radiómetro. Estamos trabajando en el desarrollo de una alerta temprana de inundaciones que nos permita, a partir del censado de variables de precipitaciones y del estado de la red de saneamiento, anticiparnos lo más que se pueda, con un grado de confiabilidad razonable, la probabilidad de que algún punto bajo de la ciudad sea inundado. Integramos también sensores de calidad de aire, que los cruzamos también con la información que tenemos del Centro de Gestión de Movilidad para tratar de entender si hay algún efecto de ese tipo. Y otro trabajo que estamos comenzando también es la conexión de los pluviógrafos que tiene la red de pluviógrafos de la Intendencia de Montevideo. Los sensores, en la teoría, digamos, uno espera que estén todos preparados para comunicarse con los protocolos estándares de las plataformas y todo funcione perfectamente bien y sin mucho trabajo. La realidad es que hay una diversidad enorme de sensores y equipamientos que hay que integrar. Los fabricantes de los sensores hacen muy buenos sensores, de muy buena calidad, pero no siempre se preocupan demasiado por la conectividad o la conexión. En general nos venden sus soluciones propietarias, protocolos cerrados, que bueno, hay que ver cómo hacer para integrarlos en una plataforma. En la foto tenemos algunos de los sensores que hemos estado integrando, PLCs y todo lo que tiene que ver con el mundo de los sistemas SCADA. Bueno, está el radiómetro, hay también algunos equipos que son más del mundo de los prototipos, y Arduino, Raspberry Pi, etc. Ahora, pasando un poco a lo que es la arquitectura IoT de la plataforma Figuar, ya Miguel comentó a grandes rasgos cómo es la plataforma. Ahí nos vamos a centrar en lo que está más abajo del todo, donde dice Devices, que es justamente la capa de los sensores, y en el centro tenemos la cola de mensajes, que es donde llegan los mensajes y están disponibles en tiempo real para poder utilizarlos y tomar acciones, o que las aplicaciones puedan consultarlos y utilizarlos. El elemento que une estas dos partes son los agentes IoT, que es lo que voy a estar comentando un poco. Haciendo zoom en ese sector, vamos a ver que la plataforma Figuar define un agente IoT para cada protocolo de comunicación específico, y ya trae algunos desarrollados, en particular Ultralight, MQTT y el WM2M, CoAP. En general, como les comentaba, los sensores son muy diversos, protocolos nuevos. Uno lo que tiene que hacer aquí es desarrollar un agente IoT específico para el problema que está atacando, y en este trabajo que hemos estado desarrollando con el equipo de la plataforma de ciudades inteligentes, hemos desarrollado en particular 6 agentes nuevos. Uno que es Modbus TCP, que es para los sistemas SCADA, es capaz que el más reusable porque hay muchísimos equipamientos que van a comunicarse de esta forma, y después otros particulares para los pluviógrafos, Davis, para los equipos de calidad de aire, AQM, que hay varias generaciones también y han ido cambiando sus protocolos, había que desarrollar un agente para cada uno de ellos. Y también extraemos datos de las páginas web de algunos entes, por ejemplo la Administración Nacional de Puertos, que tiene sensores de nivel de marea, y
por medio de un API consultamos los datos y nos integramos a la plataforma también como un agente. Pero para desarrollar un agente hay que basarse en un marco de referencia, en parte que lo hemos definido junto con el equipo de plataforma de ciudades inteligentes y de Internet de las Cosas, donde nos brindan estándares de la arquitectura que tiene que tener un agente, cómo hay que codificarlo, qué lenguajes utilizar, los modelos de datos que comentaban hoy, cómo se validan. Estos agentes tienen que tener una primera etapa de preprocesamiento de los datos para que sean datos confiables los que llegan a la plataforma, y modelos de cómo se publican los datos al Orión y cómo se persisten en históricos luego. En particular, Figuar también nos da un marco, nos da una librería que es el cimiento de nuestro agente de Internet de las Cosas, nos define las APIs para interactuar con el resto de la plataforma, el API NSGI, que también se mencionó anteriormente, y nos da un modelo de interacción con cada uno de los sensores según cómo funcionan estos. Entonces, cuando uno implementa un agente, tiene que definir el modelo de datos tanto para las entidades virtuales, que son estos sensores que vamos a ver en la plataforma, como los dispositivos físicos. A veces el mapeo no es uno a uno. Un equipo puede estar monitoreando muchas variables, entonces tenemos muchas entidades y un solo equipo físico. Se tiene que definir el proceso de preprocesamiento de los datos para tener datos validados. Se define el modelo de interacción con el sensor. Hay sensores que, como comentaban hoy, generan archivos durante el día y luego uno puede consultar una lista de datos que se generaron durante un periodo de tiempo prolongado a demanda. Otros sensores, una vez que se enchufan y se encienden, ya empiezan a generar el dato en forma periódica, automáticamente. Y bueno, eso tiene que ver con el modelo de interacción. Y el producto, y uno de los temas más complejos a veces es el tema del protocolo de comunicación, como venía mencionando, no solo porque sea cerrado y hay que descubrir a veces cómo es el protocolo, o hay que agarrar un manual muy extenso para implementarlo a mano, porque están preparados para trabajar con sus propios software propietarios. Y bueno, luego juntamos todo esto, la librería que nos provee Figuar, los desarrollos, usando este marco de referencia que estaba comentando, se ponen en un contenedor y así se despliega el agente IoT Figuar. Voy a hablar brevemente de cada uno de estos pasos. Los modelos de datos, Figuar nos da para cada tipo de sensores ya unos modelos predefinidos, para luminarias, para problemas de tráfico, para parques y jardines, etc. Y uno termina creando un documento JSON donde define los atributos de cada uno de esos sensores, que tiene un valor, una metadata y un tipo de dato. En cuanto al preprocesamiento, termina siendo una librería con una función que es la función de validación, que toma las muestras, filtra outliers o medidas fuera de rango, establece alguna calibración. A veces es necesario transformar los datos medidos físicamente para identificar la variable física real. Se hace una validación y se eligen dos caminos posibles, que es la publicación del dato en tiempo real, que es la que va a Orion, se persiste los datos históricos que son válidos o se envían a un canal de errores. Todo termina yendo por canales Cynus, que es parte de la plataforma, y quedan en base de datos Mongo. En cuanto a la implementación del modelo de interacción, básicamente hay dos opciones: o el dispositivo publica el dato por sí solo y llega al Orion y después un usuario lo consulta, o el usuario o la aplicación tiene que pedirle al dispositivo que genere el dato. Lo mismo pasa en el caso de actuadores, ¿no? Es la aplicación o el usuario que inicia la secuencia para que actúe el sensor. En cuanto a los protocolos de comunicación, podemos tener mucha suerte y ya tener alguna, ya utiliza alguno de los protocolos de comunicación para los cuales hay IoT Agent definidos. Podemos tener un poco menos de suerte, pero conseguir algún módulo que ya nos implementa gran parte del protocolo, o podemos también, si tenemos suerte, tener manuales donde implementamos todo el protocolo de comunicación paso a paso a partir de la especificación. Y hay casos también que han sucedido en los que uno tiene que tratar de descubrir cuál es el protocolo de comunicación, viendo cómo es la interacción entre el software propietario del sensor y el sensor en sí mismo, para poder replicarlo y desarrollar algo que nos permita integrarlo a la plataforma. Finalmente, bueno, integramos, como les decía al final, integramos las librerías que nos provee Figuar, los ponemos en un contenedor Docker y ahí lanzamos el agente y todo funciona como se desea. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias.
Bien. No tengo la presentación. Ahora sí. Bien, haciendo un poco de resumen de lo que me presentaron mis compañeros del panel. Cuando hablamos de Internet de las Cosas vemos que hay muchas tecnologías y arquitecturas complejas. Necesitamos una expertise interesante a nivel de conocimientos y recursos. Ese es un camino, tratar de cumplir con todo ese stack de requerimiento de Internet de las Cosas para llevar adelante un negocio. Ahora, muchas veces no podemos recorrer ese camino y tenemos que buscar de alguna manera soluciones que me permitan jugar o entrar en el negocio de Internet de las Cosas o desarrollar un producto de Internet de las Cosas. Y bien, por suerte hay alternativas para eso. Y un poco la idea de la charla es mostrar ese camino que estamos recorriendo en Antel, qué servicios brindamos para que ustedes puedan llegar a elaborar o desarrollar un proyecto de Internet de las Cosas. Y como vimos a modo de resumen, en general tenemos 4 elementos en todo lo que hablamos, cuando hablamos de Internet de las Cosas, es sensores, dispositivos, cosas en general conectadas, que tienen que conectarse obviamente a Internet, por eso es su nombre. Y a nivel de conectividad tenemos varias opciones, hay un abanico amplio, y ahí van a elegir algún tipo ustedes, si eligen una de Antel mejor aún, pero tenemos casos particulares, porque cuando estamos hablando de conectividad pensamos, bueno, la conectividad que tenemos en nuestros hogares, la conectividad que tenemos en nuestro móvil. Ahora, cuando hablamos de cosas, la conectividad ya es distinta, tiene otros requerimientos técnicos. Y para eso, hoy estamos trabajando también en Antel en un despliegue de una red para Internet de las Cosas, que ya les invito a ver una presentación más dentro de un ratito, en que vamos a estar hablando bien detalladamente de este punto, de qué estamos trabajando a nivel de conectividad y de red para los dispositivos que les mencionaba anteriormente. Bien, otra cosa que estuvimos hablando hasta ahora es el tema de las plataformas. Yo tengo dispositivos conectados que envían información a través de una conexión, ya dijimos general, que vamos a hablar más adelante, y ¿a dónde llegan esos datos? Debo enviarlo a algún lugar, sobre todo cuando hablábamos hoy, quiero tener mediciones en tiempo real. Cuando hablamos de Internet de las Cosas, dispositivos, estamos hablando de una gran cantidad de dispositivos. Estamos hablando de, hoy Antel puede decir, tengo clientes conectados a Internet usando en sus hogares, y hablamos de algunos millones. Pero cuando hablamos de dispositivos, triplicamos esos millones en un caso de uso. Con lo cual, ya ahí empieza a desbordarse cualquier procesamiento de datos que tenemos pensado en plataformas para otros servicios. Entonces, necesitamos ahí tener plataformas con capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos. Y sobre todo, lo que hablamos anteriormente, en tiempo real muchas veces. Ahí surgen opciones de montar nuestra propia plataforma, trabajar con este tipo de arquitecturas o contratar servicios en la nube de plataforma. Y contrato lo que necesito y de acuerdo a mi negocio particular que estoy desarrollando. También tengo que almacenar todos esos datos. Como dijimos, un gran volumen. También voy a contratar servicios para almacenar. Ahí lo que se conoce comúnmente como Big Data. También voy a tener que trabajar con esos datos. Tengo que tener la capacidad de trabajar con grandes volúmenes de datos. Y bueno, ahí toda la parte de análisis. También hoy tenemos plataformas que ofrecen esos servicios. Por eso, cuando estamos hablando de Internet de las Cosas,
y necesitamos crear o desarrollar algún producto, tenemos opciones y no siempre vamos a tener que recorrer el camino de generar toda esta infraestructura y despliegue tecnológico, sino que puedo ir por el camino de buscar soluciones ya implementadas y que se brindan como servicio. Bien, ya hemos hablado bastante del tema plataforma. En Antel hemos trabajado, ya venimos trabajando hace un par de años por lo menos, en un despliegue de una plataforma para soluciones de Internet de las Cosas, que en principio fue soluciones de productos de Antel, pero desde su concepción es una plataforma que fue desplegada para brindarse como servicio. Es decir, no solo para uso interno de nuestras soluciones, sino para que nuestros clientes en general que quieran desarrollar productos de IoT puedan utilizar esta plataforma. Con lo cual tuvimos algunos desafíos de decir, bueno, todo lo que hablamos del punto de vista tecnológico, volumen de datos que mencionamos hasta ahora, pero también se va a duplicar, se va a triplicar porque vamos a brindar esto como servicio. ¿Cómo logramos asegurar los datos? ¿Cómo manejamos el concepto de multitenant? Más pensando que siempre las plataformas que podemos adquirir son pensadas para uso interno de una empresa y no pensadas para exponer hacia afuera. Bien, esos son algunos de los desafíos que estuvimos trabajando y desarrollando durante estos años. Hoy está disponible esta plataforma para empresas en general y un poco voy a compartir ahora la experiencia esa, qué productos tenemos hoy ya en producción que están utilizando la plataforma. Al igual que mis compañeros anteriores, nosotros estamos trabajando sobre el mismo tecnología, FiWire, perdón, gracias. Ahí tenemos un proceso en este momento justo de certificación de la plataforma. Como yo les decía, es una plataforma, o como mencionaron, perdón, anteriormente, es una plataforma de tecnologías abiertas, que hay una comunidad muy fuerte trabajando, y la instalación uno se la puede hacer para uso propio, pero nosotros estamos en proceso de certificación para ponerla como servicio en general, y concretamente esta semana estamos trabajando en eso, con el proceso de certificación, ingeniería en la empresa que nos está ayudando, asesorando, que es uno de los 4 socios del consorcio inicial que marcaron los estándares de la plataforma, Arnaldo Castro, su representante local, y Configuario Foundation, que es lo que finalmente está en el proceso de certificación, son quienes certifican. Bien, también hablando de plataformas, tenemos la de Big Data, no es una solución aparte, no es parte de FiWire, sino es otra solución aparte que tenemos en Antel, que lo que hace es, digamos, para los que no son técnicos, un gran almacén de datos para este volumen importante de datos que estamos hablando, de millones y millones de datos. Bien, tenemos un lugar donde podemos almacenar esos datos. ¿Para luego qué? Para luego analizarlos, procesarlos, trabajarlos, hacer analytics sobre esos datos y también tocar temas como al principio que se habló del día de hoy, de machine learning, de aprendizaje. Una vez que yo tengo los datos, puedo empezar a trabajar con ellos. Esta plataforma también se brinda como servicio, todo apoyado sobre los data centers de Antel, que ya hemos nombrado en muchos eventos de nivel mundial y que permite tener este nivel de infraestructura acorde para este tipo de tecnologías. Bien, para nuestros clientes, ¿qué le ofrecemos? Toda una integración a través de APIs. Ahí ya estuvimos hablando del tema APIs anteriormente. Bueno, tenemos APIs que facilitan el desarrollo de aplicaciones. La tecnología que hay atrás
de las plataformas se las hacemos transparente para que cada uno de ustedes pueda montar sus negocios, desarrollar sus aplicaciones. Como ven el dibujito ahí, tenemos aplicaciones que podemos ver un mapita, podemos ver una gráfica, podemos ver un dashboard. ¿Cómo se construye todo eso? Bueno, cada uno utiliza la tecnología que considere, que sepa, que puede manejar en su negocio. Lo que nosotros brindamos es un conjunto de APIs en el cual se van a apoyar esas aplicaciones y van a poder brindar todos esos servicios. Tanto a nivel de plataforma de Internet de las Cosas, plataforma de IoT, o también a través de la plataforma de Big Data. Bueno, algunas de nuestras experiencias que estamos trabajando con estas soluciones de plataformas que les mencionaba anteriormente. Antel Auto, uno de los productos que hemos lanzado en el año pasado, que tuvimos el primer caso de éxito con una rentadora en que conectó toda su flota a la plataforma y sus aplicaciones. Ahí podemos ver que ven en tiempo real el estado de la flota, cómo está el vehículo en cuanto al funcionamiento, dónde está ubicado el mapita, vemos a qué velocidad circula, si tiene combustible o no. Bueno, también tenemos otros casos hoy en día que están utilizando este mismo producto de Antel, que por ejemplo, flota de taxis, tenemos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que está conectando toda la flota de vehículos de carga, que ahí es el último caso que nombramos, más de 40.000 vehículos enviando información a la plataforma. Imagínense si esos vehículos, 40.000, envían cada un minuto el tráfico que tenemos de red, de datos, etc. No sé, en este caso hay reglas, no envían cada un minuto, pero si fuera el caso, la plataforma obviamente lo soportaría. Tenemos caso de UNUMED, hoy también, que están haciendo un despliegue de pluviómetros en todo el territorio nacional, que están enviando en tiempo real la medición, con lo cual esto es una calidad para ellos enorme de datos que están obteniendo en tiempo real, perdón, y también a través de la conectividad de Antel, en ese caso, móvil, la red móvil lo utilizan. Acá tenemos otro caso con el Hospital Maciel, como ven, casos totalmente distintos, pero todos están comprendidos bajo el paraguas de Internet de las Cosas. Este caso es un dispositivo que toma la presión arterial y concretamente envía los datos a un celular, a un móvil del paciente, y el móvil es quien envía los datos a la plataforma. Ahí tenemos un caso distinto de conectividad, no el dispositivo directamente conectado a la plataforma, sino que utiliza un dispositivo, un celular concretamente, y el celular es quien envía los datos. Esto como para mostrar distintos casos y distintas soluciones, y que no hay una solución única de conectividad también cuando hablamos de Internet de las Cosas, y no vamos a encontrar una fórmula o receta, sino que cada caso va a tener su solución particular. Lo interesante de esto es que desde Antel nos posicionamos en buscar esas alternativas, en trabajar junto con nuestros clientes para buscar la mejor solución tecnológica. Bueno, y como último ejemplo de lo que es Big Data como servicio, que estábamos hablando anteriormente, ahí un ejemplo nuestro interno que utilizamos son los eventos de red, de nuestra red de Antel, para que vean un poquito el volumen de datos. Esto en realidad como negocio de Antel no es de ahora, en realidad analizar el tráfico de su red viene de mucho tiempo, por lo tanto es un caso de experiencia de varias décadas en Antel de trabajar con grandes volúmenes de datos y analizar esos datos. Aquí estamos hablando que, por ejemplo, de 1.000 millones de eventos cada 3 días. 1.000 millones de eventos estamos recibiendo. Procesar eso y hacer análisis sobre esos datos, con pico de 10.000 mensajes por segundo, se dan cuenta que son números interesantes
y que requieren de cierto nivel de servicios, infraestructura, para llevarlo adelante. Análisis, como les decía, para mejorar el uso de nuestra red y análisis también de adopción de planes. Hay un análisis bien comercial. Con esto quiero cerrar, darles las gracias y bueno, les dejo el correo de contacto por más preguntas. Gracias. Le damos un fuerte aplauso a los 6. Muchísimas gracias por la generosidad, por la profundidad